Es la primera carta de Juan. Vamos a estar estudiando la primera epístola del apóstol Juan. Y bueno, como su nombre lo dice, y los autores, los teólogos, los que han estado estudiando acerca de todo esto, están todos de acuerdo en que Juan es el escritor de esta carta. Entonces, este autor sagrado, también este escritor sagrado, nos enseña que él tenía mucha relación, mucho contacto personal con el Señor Jesucristo y también con los lectores de esta carta. Ahora, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Son cristianos conocedores de la verdad, así lo dice la carta en varias partes, ¿sí? No es una carta para nuevos creyentes, no es una carta para gente que no conozca a Jesús, es una carta para gente que ya tenía cierto conocimiento de la verdad del Señor. Ahora, claro, la palabra de Dios siempre es fresca y siempre es viva y siempre es eficaz y es útil para enseñar, redarguir y corregir y todo. Pero los lectores, por lo que dice aquí, la palabra nos enseña que eran gente que ya conocía del Señor. Posiblemente, hermanos, era gente de Asia Menor y muy posiblemente estaba refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Éfeso en particular, donde el apóstol Juan había ejercido un liderazgo pastoral durante varios años en esa iglesia de Éfeso. Por eso nos hace pensar que sí hay mucha posibilidad de que ellos sean los lectores, los que recibieron esta carta. Ahora, ¿cuándo se escribió esta carta? Y también, la mayoría de los estudiosos, los que han estado investigando, coinciden, y no hay razones para pensar en algo diferente, que se escribió en la última década del primer siglo, y muy posiblemente en el año 95 después de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la razón por la que se escribió esta carta? Bueno, porque la misma carta nos dice que había personas que se habían infiltrado, ¿sí? Había ataques en contra de la iglesia de carácter teológico, de carácter ético y de carácter moral, ¿sí? Entonces, habían llegado algunos falsos maestros, ¿sí? Y también se habían levantado algunos falsos maestros, ¿verdad?, dentro de la misma congregación. ¿Y de dónde podemos entender esto? En Hechos, capítulo 20, versículo 29, voy a pedir que alguien me ayude a leer Hechos 20, 29 y el versículo 30, por favor. ¿Ya encontraron Hechos 20, 29? Para que lo pongan ahí en pausa. Alguien busque primeramente Primera de Juan 4, 1 y Primera de Juan 2, 18 y 19. Ahorita leemos Hechos 20. Primera de Juan 4, 1. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Es 4, 1, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. El 2. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa en el Espíritu ha venido en carne, es de Dios. Muy bien. Capítulo 2, versículo 18. Okay. La razón de la carta es que se habían infiltrado falsos maestros dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Muy bien, ahora sí, Hechos 20, 29. Es una advertencia que Pablo había hecho más de 20 años antes. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 20, 29? Porque yo
el 30 también. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien, entonces fíjense la característica de todas las veces que Dios habla en la Biblia acerca de los falsos maestros con respecto a la iglesia. Sí, regularmente está hablando de que son maestros que se infiltran en la congregación, porque regularmente, hermanos, un falso maestro no comienza una obra. ¿Sí? Un falso maestro entra en una obra que ya está establecida y trata de destruirla. Ahora, cuando entra un falso maestro, luego se levantan otros falsos maestros que fueron influenciados por ese falso maestro que se infiltró, ese o esos falsos maestros que se infiltraron dentro de la obra. Y Pablo ya lo había advertido desde mucho tiempo antes. Ahora, vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3. Timoteo también, hermanos, fue pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, ¿qué dice? ¿Alguien? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos he dicho. Ahora, si ustedes están viendo, Pablo está escribiendo a Timoteo acerca de algunas características y también le está advirtiendo. Ahora, vean, 20 años, más de 20 años advierte de lo que va a pasar. Le dice a la iglesia, cuando yo me salga, esto va a pasar. Y luego, a Timoteo, al pastor, le escribe acerca de lo que pasa con los falsos maestros. Y aquí están las características, o algunas de las características. Dice que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿sí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. La piedad, hermanos, tiene que ver con ese deseo de agradar a Dios que tiene el cristiano, o que debe tener el creyente, ¿verdad? Un deseo de agradar a Dios. Pero, hermanos, muchas veces es más fácil aparentar la piedad, ¿sí? Pero la piedad se prueba, hermanos, por el fruto. La piedad tiene un fruto. Dice aquí, pero ellos que tienen apariencia de piedad niegan la eficacia de la piedad. La piedad tiene una eficacia, ¿sí? La piedad tiene un fruto. Cuando una persona quiere agradar a Dios y usa su vida para agradar a Dios, esa persona tiene un fruto alrededor de él. Pero la persona que solamente tiene la pura apariencia, hermanos, no tiene ese fruto, ¿sí? No hay ese fruto alrededor de esa persona. Y son algunas características que aquí podemos ver. Por ejemplo, la desobediencia a los padres. ¿Cuántas personas, hermanos, presumen de un deseo de conocer a Dios, de un deseo de agradar a Dios, pero sus padres no pueden respaldar la vida cristiana de esa persona, no pueden respaldar el testimonio de esa persona, porque para muchos es más fácil, hermanos, simplemente adquirir una teología o adquirir un conocimiento de la verdad, ¿sí? y ostentar ese conocimiento, que vivirlo, que sea eficiente en su vida. Los principales que dan testimonio de quiénes somos nosotros son los que nos ven, los que están con nosotros, los que conviven con nosotros todos los días. Yo te pregunto a ti, bueno, a los jóvenes, yo les pregunto, ¿qué opinan tus padres de tu vida cristiana? ¿Qué piensan tus papás de tu vida cristiana? Le pregunto a los casados, a los varones, ¿qué piensa tu esposa de tu vida cristiana? ¿Qué opinión tiene tu esposa de tu vida cristiana? ¿Piensa que tú eres real?
¿Cree que tú eres real? ¿Cree que tu vida realmente refleja una verdadera relación con Dios? Hermanas, ¿qué piensan sus esposos de ustedes? ¿Piensan que ustedes son honestas? ¿De que lo mismo que van y viven y muestran en la iglesia son lo que ustedes muestran en sus casas? Esa es la verdadera piedad. La verdadera piedad es quién soy yo, y los que están a mi lado, que me pueden observar, la opinión de ellos es fundamental. Pablo dice, desobedientes a los padres, ¿sí? Se salen de la autoridad de los padres, buscan no estar con los padres para no tener esa autoridad con ellos, y buscan cualquier cosa, inclusive aparentemente buena, para no estar bajo la autoridad de los padres. Entonces, esto es bien importante. Y de paso, muchachos, jóvenes, ustedes que tienen el deseo de estar en la iglesia, que tienen el deseo de convivir con los jóvenes, de estar en las actividades de los jóvenes, que tienen el deseo de servir en la actividad de la iglesia, yo te diría que tu principal responsabilidad es obedecer a tus papás. Esa es la principal responsabilidad, que tus padres tengan una buena opinión de tu vida cristiana, ¿sí? Para que entonces al servir al Señor, ¿sí?, la piedad tenga su fruto, ¿sí? La piedad verdaderamente pueda dar el fruto que debe dar la piedad. Bueno, estamos hablando de los falsos maestros, no estamos hablando exactamente de nadie en particular de aquí, pero estamos hablando, hermanos, lo que nosotros tenemos que cuidar, porque esta es la advertencia por la cual esta carta fue escrita, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran esas doctrinas, hermanos, que se estaban infiltrando dentro de la iglesia? ¿Cuáles eran esas doctrinas? Bueno, tenía que ver particularmente con tres problemas. Uno de ellos, esos falsos maestros, hermanos, tenían enseñanzas equivocadas con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de la deidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? Divinamente hablando, ¿quién es Él? ¿Sí? ¿Qué pensaban ellos con respecto a Jesús? Esta era una corriente que se les denominaba los gnósticos. Los gnósticos se distinguían no por ser ignorantes, eran personas intelectuales, no porque no conocían, no, eran personas que conocían lo que creían. Se distinguían porque su fe no les alcanzaba para creer que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Su fe no les alcanzaba para creer la verdad de que Dios vino en carne, y ese era el problema principal. Por eso Juan, cuando comienza la carta, comienza diciendo: el que hemos oído, el que hemos palpado, el que hemos estado cerca de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús había venido en carne. Bueno, uno de los problemas, hermanos, de los falsos maestros cuando se infiltran dentro de las iglesias es cambiar la deidad del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Jesús, hermanos, es la fuente de nuestra salvación. Jesús, hermanos, es la fuente de los principios y de las doctrinas que se han establecido para la vida de la iglesia. Entonces, tú cambias la deidad con respecto a Jesucristo, hermanos, haz de cuenta que le mueves el tapete a la iglesia, ¿sí? Donde está parada la iglesia, ¡fum!, le sacas el tapete. ¿Qué pasa con la iglesia? Se tambalea, se cae, ¿verdad? Se divide, se destruye. ¿Por qué? Porque estás pegándole a la doctrina, a la enseñanza, a la verdad fundamental de quién es el Señor Jesucristo. Y esto es bien importante, hermanos, para la iglesia. Imagínense al Señor Jesucristo desde el cielo, desde el trono, sentado a la diestra del Padre, observando a su iglesia, hermanos. Y cuando hablo de su iglesia no hablo nada más de Jericó, hablo de todas las iglesias cristianas evangélicas que tratamos de servir al Señor y que buscamos agradar. Imagínense, ¿verdad? Imagínense que el Señor está viendo desde el cielo su iglesia, y que la iglesia, hermanos, está perdida en cuanto al conocimiento de Él, interpretando quién es Él, pero no viviendo quién es Él, tratando de decir quién es Jesús, pero de una manera equivocada, hermanos. Afectar la deidad de Jesús afecta la vida de la iglesia, el propósito de la iglesia. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Qué dijo Pablo? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Jesús vino a este mundo a establecer su iglesia y alcanzar al perdido, ¿verdad? Él vino a establecer esa iglesia de la cual Él se establece como la cabeza de la iglesia. Entonces tú cambias la deidad, tú cambias cualquier cosa con respecto a la enseñanza de Jesús, de lo que Él vino a hacer, hermanos, la iglesia se pierde. La iglesia se pierde. ¿Cuántas veces, hermanos, ahorita platicábamos un poquito de eso, cuántas veces la iglesia, hermanos, está errando en el propósito de la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia tiene la enseñanza como un fin, cuando la enseñanza es solamente un medio? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces, hermanos, la iglesia se divide por las enseñanzas? Porque las enseñanzas nos separan, cuando realmente la enseñanza, hermanos, es para llevarnos al conocimiento de la verdad, pero llevarnos a una relación con Dios y llevarnos a una obediencia a Dios y a cumplir su voluntad aquí en la tierra. El día que estemos parados delante de Cristo Jesús, los que hemos creído en Él, el día que llegamos a su presencia, ¿tú crees que el Señor te va a preguntar, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto es lo que tú sabes? A ver, dime todo lo que sabes. Platícame todo lo que estudiaste. ¿Crees que te va a preguntar el Señor eso? Te va a preguntar el Señor, yo te di dones y yo te di instrucciones para vivir. ¿Qué hiciste con las instrucciones de vida que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones espirituales que yo repartía a mi iglesia? Los que a ti te di, los que a ti te tocaron, los que yo te establecí para... ¿Qué hiciste tú con ellos? Que conste, no estoy echando abajo el estudio. El estudio de la palabra es importante, pero el estudio, hermanos, no es un fin, es un medio para llegar al fin, que es el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a una acción de obediencia hacia quien es Él. Otro de los problemas que se infiltraron en la iglesia, hermanos, en la iglesia que está escribiendo Juan el apóstol, es, hermanos, la conducta, ¿sí? La conducta de la iglesia. ¿Por qué? Porque se empezaron a infiltrar otras corrientes con respecto a cómo vivían ellos en ese entonces. Hoy en día, hermanos, también andan unas corrientes doctrinales muy fuertes y están creciendo. Por ejemplo, ¿qué dicen algunas de estas corrientes? Ellos dicen, Jesús murió por tus pecados, lo cual es verdad. Jesús ya pagó por todos tus pecados, lo cual es verdad. ¿Sí? Pero la otra parte que enseñan es, por lo tanto, tú puedes vivir como tú quieras. A final de cuentas, Él ya pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Es verdad que Dios pagó, pero no es verdad que puedo vivir como quiera. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es él mismo, dice, de ninguna manera. La gracia que nos ha sido dada, hermanos, es para cubrir los pecados, en efecto, que hay en nuestra vida. Y cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Dios dice, no estamos para andar en el pecado, sino para andar en vida nueva, para resucitar a una vida nueva, ¿verdad? Entonces, esta corriente está enseñando esto. Pero déjenme les comento. ¿Cuántas personas no entran al conocimiento de Cristo Jesús porque la puerta es angosta? Dios dijo que la puerta es angosta, ¿verdad? Así es. Pero ellos dicen que no. Bueno, ellos enseñan que la puerta es ancha. ¿Para qué? Para que entren muchos por esa puerta. Pero es una puerta, hermanos, que es falsa. Porque no es una doctrina correcta. Dios dice que la puerta es estrecha, que es angosto el camino. Es el Señor Jesucristo, porque no puedes cargar todos tus pecados y transitar por ese camino toda la vida. Tú puedes llevar tus pecados a Cristo. Cristo perdona tus pecados, pero después te pide el Señor una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la verdad que Dios nos enseña. Esa es la verdad y tenemos
necesitamos tener cuidado con todas estas cosas, porque la gente dice, bueno, pues si allá me están diciendo que yo tengo que cambiar, porque cuando vengo a Cristo Él cambia, ¿verdad? Pero acá me dicen que no, entonces, ¿a dónde voy a entrar? ¿O por dónde voy a entrar? Pues por donde me dicen, por la puerta fácil, ¿verdad? Por la puerta ancha. Esa es otra de las doctrinas. Pues eso estaba pasando también, hermanos, en aquel entonces. Estos falsos maestros se habían infiltrado y habían infiltrado prácticas y conductas, hermanos, que no eran aprobadas, ¿sí? El Señor nos dice que todo te es lícito, pero también nos dice que no todo conviene. También Dios dice que todo te es lícito, pero tú no debes dejarte dominar de ninguna de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros, hermanos, decimos, oye, pues es que esto no es malo? Y como no es malo, pues vamos a meterlo a la iglesia. Oye, es que esto no está tan mal, pues vamos a meterlo, al final, ¿verdad? No es malo en sí, ¿verdad? Pero Dios dice que no todo conviene. El apóstol Pablo nos enseña sobre la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, los falsos maestros, aquí en 1 de Juan, no hacían eso. Los falsos maestros estaban metiéndose y estaban ahí tergiversando la verdad al respecto. Y bueno, la tercera cosa, que estaban ahí ellos también, que se había infiltrado en la iglesia, era que eran intemperantes. O sea, no había una tolerancia o no había una relación dentro de los hermanos. Y a esta epístola se le conoce también como la epístola del amor, porque también enseña, ¿sí? Juan debate, inmediatamente contraataca la falta de amor dentro de los hermanos, dentro de la iglesia. Así que, hermanos, son estas las razones por las que Juan escribe esta carta. Tiene una cuestión teológica, tiene una cuestión de conducta, ¿verdad? De liviandad moral, y también una cuestión de liviandad relacional de unos con otros. Ese era el problema. Ahora, el propósito. Cuando se infiltran malas doctrinas, hermanos, también se tambalea nuestra relación con Dios. De hecho, es lo primero que entra la duda. ¿Qué es lo que hizo Eva cuando Eva tomó del fruto que no debería de tomar? Inmediatamente ella empezó a dudar. Cuando ella contempló la enseñanza que la serpiente le estaba dando, ¿qué hace Eva? Empieza a dudar. Al grado que toma esa enseñanza que la serpiente le estaba dando a ella. Bueno, cuando se infiltran estas enseñanzas, hermanos, en la iglesia, la gente empieza a dudar también, ¿verdad? De la verdad. Y el propósito, dice aquí, los para. Esos para y esos por nos ayudan muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 5:13, dice, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, ¿para qué se escribió la carta? Pues para que sepan que hay vida eterna, que hay una relación eterna con Dios. También para que no pequen. 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo y ahí dice ¿para qué te voy a escribir esta carta? Para que no peques, ¿sí? Para que no peques. Y además también se escribió esta carta para que tengan comunión unos con otros, dice 1 de Juan 1:3, para que tengan comunión con nosotros y para que nuestra alegría sea completa, 1 de Juan 1:4. ¿Sí? Entonces ahí nos está dando, entonces el propósito es para afianzar y arraigar la seguridad en la fe, o sea, la convicción de nuestra salvación. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión, hermanos, que mi relación con Dios es eterna. Esa es mi convicción. Esa es la convicción que la iglesia debemos tener. Mi relación con Él es eterna. Nada más que en este concepto, hermanos, muchas veces pensamos que la vida eterna comienza después de que me muera. Y la vida eterna no comienza después de que me muera. La vida eterna comienza desde que crees en Cristo Jesús. Porque en ese momento naces de nuevo.
dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, verbo presente, tiene la vida, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, verbo presente. Entonces, mi relación con Dios no comienza cuando muera. Mi relación con Dios comienza desde que yo creo en Jesucristo. Pero las falsas enseñanzas dañan mi relación con Dios. Y por eso Juan dedica esta carta para fortalecer la relación con Dios. Y vamos a ver rápidamente, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, porque sé quién es Cristo. Los primeros 4 versículos del primer capítulo nos habla precisamente. Y él dice, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos anunciado tocante al verbo de vida, ¿verdad? Lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos tocante al verbo. Entonces, él está hablando de quién es la deidad, quién es Jesucristo, quién es Él, porque ellos no creían que Jesús había venido en carne. Entonces, hermanos, la base de nuestra relación en nuestra iglesia es la persona del Señor Jesucristo. Y es quién es Cristo para mí. Para los apóstoles, a los discípulos, les preguntó el Señor Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, ¿verdad? Pero luego les dice, ¿y quién dicen vosotros? ¿Quién soy yo para ustedes? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esa es la convicción, porque de nuestra convicción de Cristo es nuestra permanencia en el camino, hermanos. Si tú no tienes una verdadera convicción de Cristo Jesús, hermano, no pienses verte en el camino. ¿Tú qué estás pensando en tus próximos 30 años? ¿Crees que Dios te va a dar 30 años más? Vamos a pensar que sí. ¿Sí? A todos. ¿Sí? ¿Sí? Algunos salieron ganones, ¿verdad? Otros dicen que ¿por qué tan poquito? ¿Verdad? Pero piensa que Dios te va a dar 30 años, 40 años, algunos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en los próximos 30 años, 40 años? ¿Vas a estar en el camino del Señor? ¿Vas a estarle sirviendo al Señor? ¿Vas a estar haciendo su voluntad? Sabes, hermano, yo he visto iglesias que después de 50, 60 años, hermanos, se debilita su fe. He visto templos vacíos, hermanos, que después de 50, 60 años de haber tenido épocas gloriosas, hermanos, ahora están vacíos. ¿Por qué? Hermanos, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, ¿qué creo con respecto a Cristo? Eso es bien importante. Cuando el diablo entre, lo primero que te va a hacer dudar es acerca de quién es Jesús para ti. Eso es lo primero que te va a hacer dudar. Pero también, hermanos, ¿cómo puedo yo saber que mi relación con Dios es eterna? Bueno, por mi vida nueva. Todos los que creemos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que experimentar una vida nueva. Y en eso Juan, hermanos, es muy contundente. Juan dice que el que dice que permanece en Él, debe andar, ¿cómo dice? Como Él anduvo, ¿verdad? Entonces, Él habla de esa relación con el Señor. Y una de las pruebas es que hay cambio en mi vida. Yo te pregunto, ¿tu vida está cambiando? ¿Tu vida está perfeccionándose? O sea, ¿está madurando, está conformándose a la imagen de Cristo Jesús? No te estoy preguntando que si pecas o no pecas, porque todos pecamos, ¿sí? Te estoy preguntando si tu vida, si tu deseo, si tú estás siempre buscando agradar a Dios a través de tu vida. ¿Hay una vida nueva en ti? ¿Disfrutas de una vida nueva? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto es una verdad en tu vida? ¿O ahora estás más frío que nunca? ¿Ahora estás más débil que nunca? ¿Ahora estás y te sientes más separado de Dios y de tu iglesia que nunca? ¿Por qué? Es el efecto de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, ¿sí? Muchas veces, hermanos, no es necesario que las doctrinas se infiltren dentro de la iglesia. Muchas veces, hermano, es con quién te juntas allá afuera, con quién andas allá, a quién estás escuchando allá donde tú estás. Y de repente empiezas a agarrar corrientes y filosofías huecas
y fábulas, todas esas cosas las empiezas a recibir en tu vida. Entonces, ¿por qué no hay cambio en tu vida? ¿Por qué no hay vida nueva? ¿Por qué tus papás jóvenes no pueden avalar tu vida cristiana? ¿Por qué tu esposo, hermana, o tu esposa, hermano, no puede avalar tu vida cristiana? No pueden respaldar. ¿Quién es Jesús para ti? Además, porque amo a mis hermanos. Esta es una prueba contundente, hermanos. La Biblia nos dice, y Juan es bien claro y bien duro. Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y aquí es donde muchos se acomodan. No, pues en mi iglesia nadie me ama. No, ¿tú amas? En tu iglesia, ¿tú amas? Porque no estoy hablando de todo, estoy hablando de ti. Me refiero a ti, este mensaje es para ti. La pregunta es, ¿tú amas? ¿El amor de Dios está en ti? ¿Tú has conocido a Dios porque el amor de Dios está en tu vida? ¿Tú amas a tus hermanos? Y esto es algo a lo que Juan le dedica, hermanos, más de 2 capítulos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué amo a mis hermanos? Además, porque vivo lo que creo. Eso es bien importante, hermanos. ¿Cuántas veces no hay fuerza en nuestra vida, ni en nuestro hablar, ni en nuestro testificar? Porque no creemos, no vivimos lo que decimos que creemos. Entonces es importante, hermanos, porque vivo lo que creo. Además, hermanos, también por la certeza que trae la palabra de Dios. Y esto es la conclusión, la última parte del capítulo 5 de la primera de Juan, es la certeza que trae a mi vida la palabra de Dios, la relación, los principios. Por eso, hermanos, la Biblia, cuando yo leo la Biblia, yo no leo la Biblia para ser un teólogo. Yo leo la Biblia para ser ese hijo de Dios que Dios espera que sea. ¿Sí? Yo no leo la Biblia, hermanos, para presumir mi teología. Yo leo la palabra de Dios para que me infunda fuerza en mi vida espiritual, para que la palabra alumbre mi entendimiento, para que la palabra me impulse a ser la persona que Dios quiere que sea y a hacer lo que Dios quiere que yo haga dentro de su obra. ¿Sí? Entonces, esa es la certeza que Dios trae a mi corazón. Y el propósito, el final es que nada te mueva, hermano, de lo que has creído desde el principio. ¿Sí? Acabamos de cumplir 25 años como iglesia. A veces, hermanos, las iglesias nos volvemos orgullosas por lo que Dios por su gracia ha hecho. A veces nos volvemos orgullosas del conocimiento que tenemos. A veces nos volvemos orgullosas de los éxitos que Dios ha dado a la iglesia. No, hermano, piensa que cada día debemos de fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. Que cada día debemos de fortalecer nuestra necesidad de Cristo Jesús, más y más. Y entre más años tengamos en el camino del Señor, hermanos, piensa que es más fácil que tú te vuelvas rutinario, que te vuelvas en que tu vida cristiana se convierte en una rutina y no en una experiencia nueva de esa salvación que un día tuviste en Cristo Jesús. Hermano, una persona que tiene muchos años a veces deja de ganar almas. ¿Por qué? Porque piensa que ahora Dios lo ha puesto en otro nivel diferente. Y sabes, todos tenemos que ganar almas. Toda la vida, hasta el último día de nuestras vidas, tenemos que estar ganando almas, compartiendo de Jesucristo. Porque esa es la frescura del Evangelio a nosotros. Eso es lo fresco que Dios siempre trae a nuestras vidas. Así que, hermanos, esta primera carta de Juan nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. No importa los años que tengas, si tú tienes unos cuantos meses en la vida cristiana, esto va a darte bases para tu relación con Dios. Si tú ya tienes algunos años en tu vida cristiana, esto te va a fortalecer tu relación con Dios. Y si algunos tenemos ya muchos años en nuestra vida cristiana, esto nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, porque la vida eterna no comienza cuando me muera. La vida eterna comienza el día que acepté a Jesucristo. Así que, hermanos,
Dios te ha hecho su hijo por gracia, para que tengas una relación eterna con tu Padre desde ahorita. Desde este momento tú puedes disfrutar de esa relación. El diablo te quiere robar esa bendición. Por eso manda a los falsos maestros. Pero Dios nos da su palabra para que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne y que es Dios mismo el que ha venido también a morar en nuestros corazones. El que está en la iglesia, el que es el centro de la iglesia, el que es el motor de la iglesia, el que mueve a la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Una iglesia cristocéntrica es eso, ¿sí? La que tiene a Jesús como su cabeza, la que vive para Cristo Jesús, la que mantiene una relación con Cristo todos los días. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Fría? ¿Estás dudando? ¿Dudas de tu fe? Dios quiere que no te apartes de lo que has oído desde el principio. Desde el principio. Padre, en esta hora pongo en tus manos, Señor, a tu iglesia. Y que esta enseñanza y que este mensaje, Señor, de esta hora venga a traer convicción de nuestra real salvación que tenemos. Que venga, Señor, a fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. Te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los miembros de esta tu iglesia, Señor. Y mi hermano, si Dios ha hablado a tu corazón en este momento, nada más con la pregunta, ¿dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Estás fuerte en esa relación? ¿O tú sabes que necesitas crecer? ¿Que necesitas reforzar? Este es el momento en el que Dios habla a tu vida, para que tomes tus decisiones. ¿Alguna ocasión ha venido a tu cabeza un segundo de duda que te dice, ¿estaré en lo correcto? ¿Estaré en la verdad? ¿Estaré invirtiendo bien mi tiempo en la iglesia? ¿O puedo hacer lo que el mundo hace? ¿O puedo hacer lo que los demás están haciendo? ¿O me estoy perdiendo de muchas cosas que este mundo ofrece? ¿Alguna vez vienen esos segundos a tu cabeza, esa duda? Es el diablo, es el enemigo de Dios, como le dijo a Eva en aquella ocasión en el huerto. ¿Sí? Aquella duda que sembró en el corazón de Eva es la duda que el diablo quiere sembrar en tu corazón. Pero Cristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que tengas una relación con Él y crezcas en esa relación con Él y cada día te sientas más hijo de Él que nunca, más satisfecho de esa relación personal, más contento, más satisfecho, que tú puedas compartir con otros con la convicción de que eres un verdadero hijo de Dios, que tú tienes un tesoro en tu corazón, que es el perdón y la gracia de Cristo Jesús. En este momento, allí en una oración personal, dile tú a Cristo Jesús, Señor Jesucristo, ayúdame, ayúdame, porque a veces siento que resbalo. Señor Jesucristo, ayúdame a afianzarme en la verdad. Señor Jesucristo, ayúdame a permanecer fiel contigo. Dile al Señor Jesús que te ayude. Vamos a iniciar un camino durante estos domingos en cuanto a nuestra relación. La próxima semana estaremos viendo la base de nuestra relación con Dios. Padre, en esta hora, toma en tus manos a cada uno de tus hijos que en su corazón te dice, Señor, aquí estoy, necesito que me ayudes, que aumentes mi fe, que me ayudes, Señor, a vivir lo que creo, que me ayudes a amar a mis hermanos, que me ayudes a andar en vida nueva, que me ayudes a tener un concepto correcto, real, de la deidad de Cristo Jesús.
Que me ayudes, Señor, a tener la certeza de esa convicción en Cristo Jesús. Padre, esto te lo estamos pidiendo y rogando en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.